Buenas noches. Madrid 21:34, es decir, las 9:34 p.m. Saludos España, Venezuela, Europa, América, el mundo entero. Bueno, así como en los dos videos que acabo de colgar hablé de la transición de la edad moderna a la edad contemporánea, en este video vamos a hablar de la transición de la edad media, el medioevo, a la edad moderna. El medioevo, la Edad Media, finaliza en el siglo XV. Y en el siglo XV comienza la Edad Moderna, que llega casi hasta finales del siglo XVIII. Vamos a hablar de la Edad Moderna, que es la que antecede a la Edad contemporánea, pero viene después de la Edad Media. La Edad Media era una edad donde reinaba el feudalismo y donde mandaba la monarquía y la iglesia, sobre todo, bueno, en Europa. La Edad Moderna, una de las características más importantes que tiene la Edad Moderna es que es una sociedad estamental, una sociedad de estamentos, de una pirámide, una sociedad de clases, aunque esa palabra no se usó sino hasta muy últimamente, ¿no? En la Edad Moderna se hablaba de estamentos. Hay varios hechos que podrían situar el comienzo de la Edad Moderna. Entre los historiadores no hay consenso de cuál es el comienzo de la Edad Moderna. Hay consenso en que fue el siglo XV. Muy pocos, hay consenso de que fue el siglo XV, ¿no? Pero no hay consenso en el año. Algunos historiadores dicen que la Edad Moderna comienza en 1453, a mediados del siglo XV, con la caída de Constantinopla. Como ustedes saben, Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. Ese es el año en que ya no quedará ni un solo rastro de político del Imperio Romano en Europa, ¿no? Bueno, por supuesto que hay todo tipo de ruinas, pero digamos que políticamente deja de existir el Imperio Romano. De Oriente, el de Occidente fallece 10 siglos antes. Entonces, para algunos historiadores, la caída de Constantinopla en 1453 marca el comienzo de la modernidad. Para otros, la modernidad comienza en 1492 con el descubrimiento de América. Y en cuanto a la finalización de la Edad Moderna, muchos la sitúan en la creación de la imprenta y el Renacimiento. Hay dos fechas claves en las que muchos historiadores sitúan el final de la Edad Moderna. En el comienzo de la Revolución Francesa, en 1789, que es el criterio que sigue España, por cierto, y otros en la Guerra de Independencia de 1808. Podríamos decir que para Europa, porque la Revolución Francesa, vamos a estar claros, sucedió en Francia y no se expandió. Entonces, para Europa es más lógico considerar que la Edad Moderna comienza en 1453 con la caída de Constantinopla y termina en 1789 con la Revolución Francesa, en 1808 con la Revolución Industrial. Hay cambios respecto a otros periodos históricos y esos cambios se denominan modernos. La Edad Moderna se llama así porque ellos mismos, los protagonistas, decidieron llamarla así. Cuando lograron acabar con las
Cuando lograron implantar ciertos cambios, dijeron somos modernos. Este apelativo de modernos no se lo han puesto a posteriori a los historiadores, sino que los protagonistas de la modernidad se llamaban a sí mismos modernos. Y la palabra moderno se siguió usando en la edad contemporánea, se sigue usando ahora, en el lenguaje coloquial se sigue usando, se ha usado por siglos. ¡Ay, qué moderna que estás! ¿No? Bueno, hay un contraste grande respecto a la edad moderna entre la historiografía francesa versus la historiografía anglosajona. No quiero ahora incidir en esto, ¿no? En por qué. Por cierto que la historia aquí la estamos contando desde un punto de vista eurocéntrico, ¿no? Porque América hereda la historia de Europa, pero estos acontecimientos todos se dan en Europa, aunque América estaba ya a punto de ser descubierta por los europeos, pero en la edad moderna, o sea, las características de la edad moderna se dan en Europa, ¿no? En la Edad Media, pues totalmente europea, ¿no? Por supuesto. El criterio que damos y el contemporáneo ya incluye, como vieron en los videos anteriores, a América casi que como el centro, ¿no? La contemporaneidad nace en América porque allí se da la revolución norteamericana, que es la primera revolución importante y liberal del mundo. No vamos a tomar en cuenta al Japón, que tiene unas fechas distintas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, los japoneses pasaron de la era Tokugawa a la era Meiji en 1868. Quizás algún día me ponga a estudiar la historia del Japón, pero por estos días no. Y con el tiempo de vida que me queda, no sé. Bueno, el problema de clase, que es un término inventado por la sociología, choca con la realidad de la época. ¿Cuál época? Esa época que estaba surgiendo mientras desaparecía la Edad Media. Los estamentos son comunidades definidas por jerarquía, honor y prestigio. La jerarquía, el honor y el prestigio son importantísimos en la modernidad, en la Edad Moderna. Es decir, la jerarquía viene por la sangre en la Edad Moderna todavía. El honor y los privilegios. ¿Los privilegios de dónde vienen? En la Edad Moderna, de Dios todavía. La Edad Moderna es una edad corporativa, donde todo se hace en grupo y el individuo tiene menos importancia. Hay una desigualdad jurídica. Recuerden que estamos hablando de la Edad Moderna. De la contemporánea hablé en los videos anteriores que ya hablan de libertad. Estamos en la moderna ahora. Hemos venido hacia atrás. Había una desigualdad jurídica y el clero y la nobleza, la iglesia y la monarquía, es decir, el clero y la nobleza, si cometían delitos eran juzgados por tribunales especiales y esos tribunales tenían tenían como jurados a clérigos y a nobles. Es decir, los juzgaban ellos mismos. El resto de la gente era juzgada en tribunales ordinarios. Es decir, había tribunales especiales para dos de los estamentos, el clero y la nobleza. En algunos países todavía existe esto. Lo que pasa es que ya el clero no tiene, ya el clero todavía tiene tribunales especiales, aunque el Papa Francisco se está encargando de que los juicios sean bastante públicos y de que algunos miembros del clero sean juzgados por tribunales ordinarios.
en ese sentido, bueno, podemos decir que el Papa Francisco está haciendo una labor importante, ¿no? ¿Y qué pasa con la nobleza? Bueno, el núcleo de las monarquías actuales no es juzgado por las leyes ordinarias, sino por leyes especiales. En países como España, Reino Unido, y más, pero estos son los dos más significativos, ¿no? Es verdad que son 4 gatos los que no son juzgados por los tribunales normales, ordinarios, pero lo ideal sería que todos fuésemos juzgados por los mismos tribunales en el siglo XXI, ¿no? Luego, otra novedad, bueno, una novedad, ya dijimos que una de las características importantísimas de la Edad Moderna es que es una sociedad estamental. Otra de las características importantísimas es que hay movilidad social por primera vez. O sea, si tú te superas, ganas dinero y tal, cambias de estamento. Hay movilidad social. Hay dinero y muchas personas que antes no vivían bien empiezan a vivir bien. Hay burgueses adinerados, sobre todo comerciantes, ¿no? Y a estos se les comienza a llamar, muchos burgueses adinerados compran títulos nobiliarios y la burguesía los empieza a llamar los traidores de la burguesía, la traición de la burguesía. Es la burguesía traicionando a la nueva época moderna queriendo ser noble, ¿no? Los estamentos no son totalmente homogéneos en la Edad Moderna. Las noblezas en la Edad Moderna ocupaban el 1 o 2% de la población europea en número de personas, ¿no? Había 3 excepciones. Polonia, donde la nobleza ocupaba hasta el 10% de los habitantes. Parte de Hungría, donde también la nobleza ocupaba o tenía el 10% de los habitantes, el 10% de los habitantes eran nobles, y el norte de España, donde también el 10% de los habitantes eran nobles, en la Edad Moderna. Privilegios. ¿Cuáles son los privilegios que puede tener la gente? La gente puede tener 3 tipos de privilegios. En la Edad Moderna, honoríficos y simbólicos. Número 2, fiscales. Y número 3, jurídicos. Y número 3, fiscales. Los honoríficos y simbólicos tienen que ver con cosas generales, como por ejemplo portar armas. Los nobles podían portar armas. Generalmente las portaban de un modo decorativo, pero ese era un privilegio que solo tenían los nobles. Y después están los títulos nobiliarios, ¿no? Que es un privilegio simbólico, pero privilegio al fin y al cabo. En el ámbito jurídico ya dijimos que había 2 tipos de tribunales, los ordinarios y los especiales para el clero y la monarquía. Y la monarquía y nobleza, ¿no? Y después están los privilegios fiscales, los impuestos, ¿no? El clero y la monarquía solo pagaban los impuestos indirectos. No pagaban impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, por ejemplo. En la Edad Moderna perdona que quiero ver una cosa, ok. En la Edad Moderna se pasa de la nobleza territorial a la nobleza cortesana. El poder, bueno, los que tenían poder. La nobleza territorial es la que domina la Edad Media y la nobleza cortesana la Edad Moderna. En la Edad Media la nobleza tenía feudos y o señoríos, poder territorial. Hay un cambio de tendencia en la Edad Moderna.
pasan a ser colaboradores de las monarquías en la administración territorial o en la corte. Es decir, los nobles, para no perder del todo su poder, pasan a ser colaboradores de las monarquías, les dan un trabajo, por decirlo así, en la administración territorial o en la corte, por eso se les llama cortesanos. Hay una sumisión al monarca. Los cortesanos están sumisos frente al monarca. Lo que se llama, o lo que se llamó en aquella época, la domesticación de la nobleza. Domesticación de la nobleza. La nobleza consigue puestos en la corte, cargos públicos que implican sueldos, salarios, honores, nombramientos, como el nombramiento de virrey, por ejemplo, la nobleza española nombrando a un virrey en lo que hoy en día es Colombia, es decir, el virreinato de la Nueva Granada, pues le estaba dando chance a un noble de ganar un sueldo y de no perder su estatus. El tren de gasto de la vida noble era tan pero tan exagerado que cayeron en terribles endeudamientos, pero por otra parte había un privilegio jurídico que decía que los nobles no tenían por qué pagar sus deudas. De todos modos, sin el apoyo de la monarquía, muchas casas nobles no habrían sobrevivido. Todo esto porque en la Edad Moderna la nobleza pierde su función militar. En la Edad Media los nobles eran militares, andaban a caballo, peleaban en las guerras y de ahí sacaban su poder y su dinero. En la Edad Moderna no sucede así. Base económica. Bueno, la alta nobleza que tenía, pues propiedad de la tierra. Vamos a ver cómo estaban las cifras al comienzo de la Edad Moderna. En Inglaterra, la nobleza, en 1790, tenía entre el 70 y el 85% de las tierras. En Inglaterra. Si quieren, le echan para atrás para que escuchen el año y los numeritos. En Dinamarca, en 1780, finales del 18, el 85% de la tierra era de la nobleza. En España, en 1800, el 50% de la tierra era de la nobleza. En Francia, en 1789, entre el 15 y el 33% de la tierra era de la alta nobleza. Estamos hablando de la alta nobleza. Evolución de la propiedad de la tierra y su explotación. Feudalismo. Bueno, la Edad Moderna, en sus comienzos, muestra lo que se ha dado por llamar un feudalismo tardío. Y en países como Inglaterra, los Países Bajos, el norte de Europa, hay terratenientes privados, como se les llamaba. Hay una supervivencia al principio de la Edad Moderna de las viejas formas en extinción, o sea, del feudalismo que ya estaba en extinción. Y esa supervivencia de las viejas formas se da en el Mediterráneo, en Francia y en Italia. En algunos lugares el feudalismo es estructural y se refuerza. ¿Cuál era el modo de vida noble? Pues grandes ingresos y grandes gastos. Demostrar y ostentar. En la modernidad era imprescindible ostentar. Y para ostentar, ¿qué se hacía? Se tenían palacios, lujos, mucho personal de servicio. Y otra de las características de la vida noble en la modernidad era el endeudamiento. Y bueno, esta es una introducción a la modernidad. Y ya porque se está acabando ahora es la batería del móvil. Ya en otro momento seguiremos con estos temas, ¿no? En la medida de lo posible, porque me estoy quedando sin batería. Bueno, vamos a ver si la batería da para esto. 21:54 p.m. Casi las 10 de la noche, ¿no? 21:54. Perdón, 9:54 p.m., 21:54.
casi las 10 de la noche del lunes 11 de octubre en Madrid, España. Bueno, nos vemos.